Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. El aire en la arena era denso, casi metálico, cargado no solo por el cloro de la piscina olímpica, sino por una tensión política y cultural que parecía vibrar en las gradas con una electricidad palpable. El foco de la cámara, en este instante crucial y cinematográfico, no estaba en el agua cristalina, sino en los ojos de María Torres, la joven conocida como Sirenita. Sus ojos estaban fijos, pero no en el carril vecino. Parecían mirar algo mucho más distante y profundo, una ofensa proferida días antes, que resonaba en su mente con la intensidad de un tambor de guerra, más fuerte que cualquier sirena de salida. A su derecha, Sarah O'Connell, la tricampeona estadounidense, exhibía la confianza fría y la sonrisa calculadora de quien ya tenía el desenlace de la prueba garantizado en su mente. Este no era solo un duelo por una medalla de oro en los 100 metros estilo libre de los Juegos Panamericanos. Era la reedición de una disputa histórica, donde la humildad y el coraje de Baja California se ponían en entredicho contra la hegemonía y la arrogancia de un imperio deportivo. La multitud, dividida entre el fervor latino y la certeza estadounidense, contenía la respiración, esperando el disparo que no iniciaría solo una prueba, sino el ajuste de cuentas más visceral de aquella competición. La cámara corta drásticamente a la placa de tiempo, pero la imagen deliberadamente desenfocada. La única cosa nítida en foco es la expresión de Sarah, una sonrisa de superioridad que ya se había convertido en una marca registrada, la frialdad ostensiva que el dinero, las estructuras de vanguardia y las victorias incontestables pueden comprar. María, por otro lado, buscaba un punto de equilibrio en su interior, concentrándose en la técnica de la brazada que ella había aprendido no en piscinas climatizadas, sino en las aguas abiertas e impredecibles del Golfo de México, donde el mar te enseña a respetar la fuerza de la naturaleza, pero también a dominarla con una resiliencia inquebrantable. El disparo de salida era absolutamente inminente, y la cuestión que planeaba sobre la piscina no era sobre récords o quién ganaría la prueba, sino si el talento forjado en la adversidad y la llama del orgullo nacional serían, de hecho, capaces de romper la barrera de la prepotencia y el desdén. El mundo asistía a un duelo donde el pasado y el futuro de una región estaban en la línea de agua. Imaginen el peso aplastante de cargar no solo sus propias esperanzas y sacrificios, sino el deseo de redención y la honor de un país entero ofendido públicamente por un puñado de palabras cargadas de prejuicio. Es esa carga moral y emocional que vemos aplastar los hombros de la Sirenita en este momento final, bajo el silencio tenso. El nado de 100 metros es un sprint brutal y explosivo, una descarga violenta de energía donde no existe margen para la vacilación o errores mínimos. Pero para María, cada brazada sería mucho más que un movimiento atlético. Sería una réplica directa, cada toque en el agua una respuesta cortante y visceral a la provocación infame sobre el río Bravo, una ofensa que transformó una prueba deportiva en una guerra simbólica por la dignidad. En pocos y fugaces segundos, el sonido del clavado sería el último ruido antes de la tormenta, y el mundo vería si el agua que la americana subestimó sería exactamente la misma que, irónicamente, ahogaría su arrogancia. El cronómetro estaba a punto de correr, y el giro catártico que están a punto de presenciar cambiaría para siempre el significado de cruzar una frontera. El escenario de la competición era vibrante, una metrópoli fervorosa en el apogeo de los Juegos Panamericanos, una ciudad donde la historia y la modernidad se encontraban bajo un cielo azul, casi electrizado por la expectativa. La piscina olímpica, con su azul claro invitador, contrastaba fuertemente con el rojo y blanco de las banderas estadounidenses y el verde, blanco y rojo de la pasión mexicana que pulsaba en las gradas en un frenesí contenido.
mundo. La atmósfera general era un reflejo exacto de la tensión cultural y política que durante mucho tiempo había planeado sobre las relaciones entre las dos naciones vecinas. Por un lado, el fervor silencioso, pero intensamente concentrado, de una hinchada que ansiaba desesperadamente un símbolo de victoria moral. Por el otro, la confianza ostensiva y ruidosa de la delegación estadounidense, que históricamente veía el podio como un derecho inalienable y garantizado. Aquel escenario era donde el deporte trascendió la competición pura y se convirtió en el espejo fiel de una disputa mucho más profunda por reconocimiento, honor y respeto mutuo. Y en el centro exacto de ese torbellino de expectativas y presiones estaba María Torres, una joven de apenas 20 años, cuyo apodo cariñoso, la Sirenita, la ligaba directamente a sus orígenes humildes y a su entrenamiento atípico. Ella no nació ni creció en piscinas de estándar olímpico, ni tuvo el beneficio de técnicos renombrados y equipos de última generación que pudieran refinar su técnica. Su formación fue dura, forjada en la resiliencia brutal de las aguas abiertas del Golfo, en la península de Baja California. Su padre, un pescador honesto que apenas podía costear el viaje para las competiciones regionales, fue su primer mentor, enseñándole a leer las corrientes traicioneras y a respetar la fuerza de la naturaleza marina, una escuela de vida y de resistencia que ninguna academia de élite podría replicar. El contraste con sus rivales era patente. Mientras ellas entrenaban en estructuras faraónicas, María superaba el agua salada, las olas fuertes y la falta de infraestructura, transformando la adversidad en una disciplina inquebrantable. El retrato humano de María era de una humanidad palpable, de quien carga sobre los hombros jóvenes el peso de un sueño que va mucho más allá de una medalla deportiva. Para ella, la medalla de oro significaba la promesa concreta de una vida mejor para su familia, la oportunidad real de retirar a su padre de la faena arriesgada y peligrosa en el mar, y probar de una vez por todas que el talento latinoamericano puede florecer incluso sin los vastos recursos y superestructuras del norte. Su historia era la historia de muchos, la lucha diaria de quien tiene que probar su valor 2 veces, enfrentando el prejuicio y la falta de oportunidades. La empatía de la hinchada era inmediata y profunda, pues veían en ella no solo un atleta, sino la representación viva del coraje de un pueblo que, incluso con menos, entrega absolutamente todo de sí. El fervor en torno a la Sirenita no era, por lo tanto, por un récord de tiempo, sino por un símbolo poderoso. En el lado opuesto del carril planeaba la figura imponente de Sarah O'Connell, 23 años, la encarnación fría de la hegemonía deportiva, originaria de una familia rica e influyente de Texas, con acceso ilimitado a todo lo que la ciencia, la nutrición y el entrenamiento de punta podían ofrecer. Sarah era tricampeona mundial, una máquina de victorias programada para el éxito. Su apodo, The Wall, el muro, no era por casualidad. Ella parecía impenetrable, su técnica era irreprochable y su presencia en el bloque de salida intimidaba incluso a las veteranas. Ella personificaba el dominio y la arrogancia que muchas veces acompañan el éxito fácil, el desprecio por la suerte o por el coraje de los competidores que no vinieron de su universo de privilegios. La rivalidad entre las dos no era solo técnica, sino un choque de filosofías de vida, de lucha y de clases sociales. El peso simbólico de esta disputa era innegable y planeaba sobre el agua. No era solo México contra Estados Unidos, era la persistencia humilde contra la soberanía establecida, el talento bruto contra el refinamiento costoso. Cada brazada inicial de Sarah O'Connell parecía afirmar el dominio deportivo y mediático estadounidense, que históricamente subestima la preparación y la fuerza de voluntad de los países emergentes. Para María, vencer no significaba solo conquistar el oro, sino derribar un muro invisible de prejuicio y desdén cultural.
Lo que estaba en juego en aquel día fatídico era mucho más que el metal precioso. Era la honra, el respeto y la afirmación categórica de que el coraje forjado en la necesidad puede, sí, superar cualquier estructura de privilegio. La piscina se transformaba en un campo de batalla ideológico. La tensión preprueba alcanzó un nivel casi insoportable de electricidad. Mientras Sara exhibía su musculatura y se estiraba con la indiferencia de una reina en su trono, María cerraba los ojos, buscando la concentración y reviviendo las horas incontables de entrenamiento bajo el sol abrasador de Baja California. Su debilidad aparente, la ansiedad precompetición que la asediaba, era combatida con el ritual de tocar el pequeño escapulario que su padre le había dado, un amuleto que olía a salitre y a sal, su olor de casa. Ese era su refugio, su ancla contra el nerviosismo avasallador de los grandes escenarios, un recordatorio constante y visceral de por quién y por qué estaba allí, luchando. El contraste entre la frialdad profesional y casi robótica de The Wall y la emotividad contenida de La Sirenita era el preludio perfecto para el drama que seguiría. La piscina era la línea de demarcación final, el punto de encuentro de dos mundos. Las rivales nadaban lado a lado, pero pertenecían a universos socialmente diferentes. Los auriculares de Sara la aislaban completamente del ruido de la multitud, reforzando su burbuja de concentración y privilegio. María, por otro lado, permitía que el fervor de la hinchada penetrara, transformando el clamor de la multitud en una ola de energía que la impulsaba. Ella podía sentir la mirada de millones de latinos, animándola a superarse, y esa energía colectiva era más poderosa que cualquier suplemento o tecnología. El nado, que debería ser un deporte individual, se convertía en un acto colectivo de reivindicación. La frontera, siempre tan palpable en los titulares, estaba a punto de ser redefinida, no por la política, sino por la pura fuerza de voluntad de una joven determinada. La rivalidad, hasta aquel momento crucial, era solo deportiva, fría y distante, pero todo cambió de forma irremediable en la rueda de prensa prefinal. Un encuentro tenso bajo las luces fuertes y el zumbido incesante de las cámaras. Cuando un periodista astuto, buscando alimentar el sensacionalismo mediático, preguntó a Sarah O'Connell sobre la creciente amenaza de la competidora mexicana, la americana no dudó en exponer públicamente su arrogancia. El silencio en la sala fue roto por una carcajada breve y fría de Sarah, que se acomodó en la silla con la seguridad de quien está a punto de proferir un veredicto y no solo una opinión. Sus ojos rastrearon la sala, encontrando la mirada de María, que asistía a la entrevista en la primera fila, y la sonrisa de Sara se ensanchó, preanunciando la ofensa que estaba a punto de salir. La respuesta vino cargada de desprecio y con connotaciones políticas que golpearon de lleno el orgullo mexicano y latino, como un golpe bajo y traicionero. Ella es buena, sí, tiene coraje, comenzó Sara con una condescendencia que hacía que la palabra coraje sonara casi como un insulto velado. Pero si ella me gana, continuó, y en ese punto su voz se hizo más alta, juro que vuelvo a casa nadando por el río Bravo. La risa estruendosa de los periodistas estadounidenses y de su equipo fue inmediata, un coro de escarnio que amplificó la crueldad del discurso. La referencia, peyorativa y políticamente cargada a la frontera, era un golpe bajo e inhumano, burlándose de las luchas migratorias y de la dificultad que el río Bravo representa históricamente. Sara terminó con una sonrisa irónica y fatal. ¿Saben lo que eso significa, verdad? En aquel instante exacto, el aire se volvió irrespirable para María. El insulto no era solo dirigido a ella como atleta, sino una afrenta directa y profunda a su nación, a su familia y a la historia de superación y lucha de su pueblo. La ofensa tocó una fibra profunda, transformando la ansiedad crónica precompetición en una furia silenciosa, fría y perfectamente dirigida.
La cámara enfocó su rostro, la mandíbula tensa, los ojos empañados de indignación y un rastro de dolor, pero sin que se derramara una sola lágrima de debilidad. La rabia se convirtió en un gatillo incitante poderoso, el combustible visceral necesario para transformar el sueño deportivo en una misión de honor y venganza. En ese momento decisivo, María dejó de ser solo una competidora y se convirtió en la vengadora de un insulto que reverberaría por toda América Latina. El desprecio abierto de Sarah O'Connell fue, paradójicamente, el punto de inflexión emocional que María necesitaba para exorcizar sus propios demonios de inseguridad y falta de confianza. El peso de aquella frase infame resonó por todo México y América Latina, haciendo eco del sentimiento generalizado de subestimación que desde hacía tanto tiempo planeaba sobre la región. De repente, la prueba de 100 metros estilo libre ya no era solo sobre tiempo o medallas, sino sobre la dignidad de una bandera y la capacidad de probar que la frontera, de la que se burlaron como un obstáculo infranqueable, era solo una línea de agua, y que el talento y la disciplina podían, sí, cruzarla. La arrogancia desmedida de The Wall había encendido la llama más poderosa e indomable en el corazón de la Sirenita. Al salir de la rueda de prensa, María no dijo una sola palabra, pero su postura, antes tensa, lo decía todo. La humildad de su origen, que Sarah intentó ridiculizar con desdén, se transformó instantáneamente en una armadura de acero pulido e inquebrantable. El entrenador, un veterano de pocas y sabias palabras, solo la miró y vio, con claridad, que el miedo había sido completamente sustituido por una determinación gélida e inquebrantable. El insulto del Río Bravo se había convertido en el foco absoluto, la motivación suprema. María no solo quería ganar la prueba, ella necesitaba romper el récord nacional y, lo más importante, revertir la humillación pública. Ella transformaría la metáfora de división en un símbolo concreto de travesía y conquista, forzando a la arrogante americana a tragar cada palabra en el agua salada de la piscina. La guerra emocional y simbólica estaba declarada y sin vuelta atrás. La reacción inmediata de María fue de introspección profunda y foco brutal. Tras la ofensa que golpeó su alma, se aisló completamente en su habitación del alojamiento, no para llorar o lamentar lo que había escuchado, sino para madurar la rabia y convertirla en pura y utilizable energía cinética. El desprecio de Sarah no la paralizó o la intimidó. Por el contrario, sirvió como un calibrador emocional que eliminó cualquier vestigio de ansiedad o vacilación. Se arrodilló y pasó la mano sobre el mapa de Baja California que llevaba consigo, sintiendo el relieve de las playas rústicas donde había entrenado toda su vida. El dolor de la humillación se transformó en una convicción gélida. La arrogancia sería combatida con la disciplina más rigurosa y el plan de ataque debería ser tan implacable y preciso como su voluntad inquebrantable de vencer. El tiempo de sentirse inferior había terminado. Era hora de mostrar al mundo la fuerza real. En 1900, el entrenamiento que siguió, la intensidad y el foco de María chocaron incluso a su entrenador, que la conocía desde hacía años. Cada brazada en el agua era ejecutada con una precisión quirúrgica, una furia perfectamente controlada. Ella no estaba solo entrenando los músculos, estaba visualizando la prueba, metro por metro, reviviendo la escena humillante de la rueda de prensa a cada toque en el borde de la piscina. El entrenador, percibiendo la transformación interna de la pupila, mantuvo la calma. No necesitó largos y elocuentes discursos motivacionales. Su único consejo estratégico y sabio fue: el mar te enseñó resistencia. Úsala como tu mayor arma. Deja que se ahogue en los primeros 50 metros. La estrategia de altísimo riesgo nacía de ese contraste. Usar la resistencia pura, forjada en las aguas abiertas, contra la velocidad explosiva y efímera de Sarah O'Connell. El plan estratégico era de una astucia que tomaría a la favorita por sorpresa y desequilibraría su juego mental. El nado de 100 metros estilo libre es generalmente ganado por quien tiene la mejor salida y logra mantener la explosión hasta el final de la prueba.
Sin embargo, Sara era conocida por su velocidad inicial insana en los primeros 50 metros, desmoralizando a sus rivales justo al comienzo. La estrategia de María era exactamente ignorar esa velocidad frenética e inicial. Ella debería mantener un ritmo más lento, controlado y constante en el primer tercio de la prueba, economizando energía vital, mientras The Wall se agotaba en el liderazgo. La disciplina para no dejarse llevar por el pánico de ver a la americana abrir ventaja sería la prueba de fuego para su mente. La clave real del éxito estaba concentrada en el viraje de 50 metros y en los últimos 25 metros de la prueba. La resistencia de mar abierto que María poseía era incomparable, un triunfo secreto. Ella había desarrollado una capacidad pulmonar superior y una fuerza en el core excepcional, necesaria para luchar contra las corrientes fuertes, habilidades que no eran enseñadas en las piscinas de élite. El plan era ejecutar un viraje sorprendentemente rápido, robando décimas preciosas, y entonces, en los metros finales, liberar la energía reservada, usando el desdén de Sara como un motor turbo e implacable. El sacrificio era visible en sus entrenamientos. Nadaba series extenuantes de alta intensidad con pesas en el agua, simulando el cansancio extremo que sentiría en la final, preparando el cuerpo para el dolor. Las noches siguientes fueron cortas, llenas de rituales de concentración y aislamiento. María revisaba mentalmente la prueba, escuchando solo el sonido rítmico del agua y su propia respiración controlada. Se acordaba de la casa simple de su padre, del olor inconfundible a sal y pescado, y eso la traía de vuelta a su propósito esencial. Ella no nadaba solo por sí. Su objetivo era dar voz a todos aquellos que fueron desdeñados y probar que la frontera, de la que se burlaron como una barrera física y social, era solo una línea de agua, y que el talento y la disciplina podían ser cruzados con coraje y talento. Su pasaporte a una vida mejor y al respeto de su nación estaba en aquellos 4 carriles azules de la piscina. El entrenador, en un momento de calma planeada, mostró a María un video de Sarah O'Connell ganando el mundial, no con la intención de intimidarla, sino para desvelar su patrón de nado. Ella es perfecta, pero previsible, señaló con la voz baja. Ella nada con la calculadora, confiando enteramente en la técnica y en la estadística de sus tiempos. Tú nadas con el corazón y con tu historia de lucha. La lección era clara. La fuerza indomable de María estaba en su imprevisibilidad y en su capacidad de soportar el sufrimiento prolongado. Ella necesitaba romper el ritmo de la americana, forzarla a salir de su plan perfecto y confortable. Sería un duelo no de fuerza bruta, sino de inteligencia táctica, de resistencia emocional y de pura voluntad. La preparación mental incluía un detalle crucial, el primer plano mental en el insulto. Siempre que el cansancio extremo amenazaba con hacerla desacelerar durante los entrenamientos de alta intensidad, ella revivía la imagen de la sonrisa arrogante de Sara y la frase sobre el río Bravo. Este recuerdo era un interruptor visceral que reactivaba la furia controlada, garantizando que no hubiera ni un milisegundo de vacilación. No podía permitirse la debilidad en aquel momento crucial. El insulto era ahora su talismán sombrío, un recordatorio constante de que la honra no sería robada. Cada detalle, desde el tiempo de reacción en la salida hasta el ángulo exacto de entrada de la mano en el agua, era ensayado y ejecutado hasta el agotamiento físico y mental. Los días que antecedieron la final fueron de absoluto silencio, sacrificio y foco. María cortó todo contacto con el mundo exterior, consumida enteramente por la misión de vengar la ofensa. El plan era de alto riesgo, exigiendo una disciplina casi sobrehumana para no ceder a la presión de ver a la rival al frente durante la mayor parte de la prueba. Ella se preparó intensamente para el dolor físico del agotamiento en los últimos metros, sabiendo que la única forma de vencer era soportar el sufrimiento por más tiempo que la americana. El entrenador, confiado, solo le dio un trozo de tiza antes de la prueba, un símbolo, para marcar su agua. María, es tu plan. Ahora, ejecútalo con el corazón.
En la sala de calentamiento, mientras Sarah O'Connell sonreía a las cámaras con la indiferencia de siempre, María realizaba sus estiramientos con una serenidad que rozaba la frialdad de una asesina fría. Vestía el traje de baño con el mismo ritual sagrado de un guerrero vistiendo su armadura, y la bandera de México estampada en su gorro parecía más vívida y significativa que nunca. El plan estaba grabado a fuego en su mente: resistir la velocidad, virar con explosión y por fin explotar la potencia. Había transformado el cinto de agua de su adversidad, el mar sin infraestructura, el agua de la frontera, en su mayor y más letal triunfo. La ansiedad había sido completamente ahogada, quedando solo la determinación implacable. El propósito de María era ahora mucho mayor que la medalla. Ella quería que la victoria resonara como un grito de superación en toda América Latina, una prueba de dignidad. El plan no era solo técnico, sino moral. Probar que la humildad aliada al coraje pueden silenciar la arrogancia y el privilegio de la hegemonía. Su cuerpo, forjado en el trabajo duro y en la falta de recursos, estaba listo para ejecutar la táctica de alto riesgo y extremo control emocional. Entraría en la piscina sabiendo que necesitaría nadar con la mente fría y calculadora de una estratega, pero con el corazón en llamas por el orgullo herido de su nación. El mundo vería que el río Bravo era solo un obstáculo geográfico y no el límite para su talento indomable. La llamada final para la final resonó alto en el gimnasio, y las atletas subieron a los bloques de salida, cada una envuelta en su propia burbuja de concentración, tensión y presión mediática. La tensión era palpable, transformando el silencio momentáneo de la piscina en una masa densa y opresiva que dificultaba la respiración. Los primeros planos de las cámaras revelaban la concentración de hierro de Sarah, mientras María, en un acto de desafío silencioso, miraba directamente el nombre de la competidora americana en el carril vecino, usando la visión como combustible. El público latino explotó en un clamor ahogado, pero significativo, un último y desesperado incentivo antes de la inmersión total en el agua. Era el momento de la verdad nuda y cruda, donde la estrategia de María, basada en paciencia, control y resistencia, sería probada al límite contra la explosión y la técnica perfecta de The Wall. El disparo de salida resonó por la arena, un sonido seco y final que rompió el silencio opresor y lanzó a las 8 competidoras en el agua, fría. El clavado de Sarah O'Connell fue de manual. Perfecto, una demostración de técnica depurada y potencia inmediata, exactamente como se esperaba. Conforme el plan de María preveía, la americana emergió del agua algunos milisegundos por delante, ejecutando una serie inicial de brazadas largas, agresivas y con una frecuencia aterradora. El público estadounidense, ruidoso y confiado, vibraba con la performance previsible y dominante de su tricampeona. María, siguiendo rigurosamente el plan de su entrenador, no intentó en ningún momento igualar la velocidad frenética. Ella mantuvo su ritmo constante, con la respiración controlada, consciente de que la disciplina táctica era su única y fiel aliada contra el sprint devastador de la adversaria. A los 25 metros de la prueba, la diferencia de distancia era notoriamente visible. Sarah nadaba con una facilidad aparente, abriendo ya casi medio cuerpo de ventaja sobre la mexicana. La voz del narrador del gimnasio anunciaba los tiempos parciales, y el nombre de O'Connell era repetido incesantemente, reforzando la expectativa de dominio. La hinchada mexicana comenzó a dar señales de nerviosismo y desánimo, un murmullo creciente de duda recorriendo las gradas. La cámara, en aquel momento crucial, enfocaba los ojos sumergidos de María, que parpadeaban contra el cloro, pero jamás demostraban pánico. Ella podía sentir la ondulación de la americana, la señal clara de que su rival estaba al frente, pero la imagen de la sonrisa arrogante de Sarah en la rueda de prensa mantenía su foco inquebrantable, impidiéndole acelerar antes de tiempo.
El momento del primer viraje, a los 50 metros exactos, era crucial para la ejecución de la estrategia. Sara tocó el borde con precisión técnica, pero María, aplicando la potencia explosiva que desarrolló luchando contra las corrientes fuertes del mar, ejecutó un viraje con una rapidez sorprendente. No fue suficiente para anular completamente la ventaja de Sara, pero robó una décima preciosa del tiempo de la americana. Al impulsarse para la segunda mitad de la prueba, María percibió que la americana había mantenido un ritmo inicial absurdamente alto. El plan se estaba desarrollando como un mapa. Sara se estaba agotando al frente, exactamente como el entrenador había previsto. La tensión en el cuerpo de María era intensa, pero el dolor muscular era menor que el dolor del orgullo herido que ella cargaba consigo. En los primeros 25 metros de la vuelta, los 75 metros en total de la prueba, la fatiga comenzó a cobrar su precio de ambas nadadoras. Sara, aunque todavía liderando la prueba, mostraba un ligero y perceptible endurecimiento en los brazos, y su frecuencia de brazadas parecía disminuir mínimamente. Una señal imperceptible para el público lego, pero vital para María. La mexicana, por su parte, sentía el esfuerzo acumulado, la respiración haciéndose más pesada y corta, pero su resistencia de mar abierto comenzaba a marcar la diferencia táctica. El agua parecía chupar y tragar la energía de las nadadoras, y el silencio de la tensión era interrumpido solo por el sonido ahogado de las brazadas y de la respiración forzada, casi jadeante, de María que rozaba el agotamiento. Aquel punto era el momento exacto de la duda mortal, donde la mente grita desesperadamente para que el cuerpo pare, para disminuir el ritmo, para conformarse con la plata. Pero María encontró el escape mental, transformando la fatiga en furia silenciosa y enfocada. Se acordó de su padre pescador, luchando bravamente contra el mar agitado para llevar el sustento a casa, y la comparación la llenó de una determinación fría y nueva. La piscina ya no era una piscina olímpica, sino una representación simbólica del río Bravo del que Sara se burló, y la victoria sería la travesía final. El público latino, sintiendo que la distancia entre las dos no aumentaba, sino que se mantenía, volvió a clamar, en un ritmo creciente y constante, un grito de esperanza que servía como latido para el corazón agotado de La Sirenita. El contraste visual entre las dos líderes era elocuente y dramático. La técnica impecable y gastada de Sara contra la brazada un poco más ruda, pero infinitamente más fuerte y resistente de María. La americana nadaba para mantener una hegemonía incontestable, la mexicana para conquistarla y restaurar una honra herida. En los metros finales antes de los 100 metros, el público percibió que la diferencia entre las dos, que era de casi un cuerpo entero, se había reducido drásticamente a solo medio cuerpo. Era el giro táctico de María comenzando a dar sus frutos, y el plan de paciencia funcionaba. El ritmo de la narración en el gimnasio se aceleró, y el frenesí de la hinchada indicaba que algo inédito y dramático estaba a punto de suceder en aquel carril. El entrenador de María, en el borde de la piscina, mantenía el puño cerrado, sin gritar, pero su expresión era de un fervor contenido y nervioso. Él sabía que María tenía solo 25 metros más para liberar todo el poder que había guardado y entrenado. Ya el entrenador de Sara, antes relajado, mostraba señales claras de nerviosismo, gesticulando frenéticamente para que la pupila acelerara. Pero el cuerpo de la americana no respondía con la misma explosión inicial de antes. El dolor físico era un enemigo democrático, y Sara estaba siendo consumida por él. El juego de paciencia de María estaba dando resultado, transformando la desventaja en cebo perfecto para el sprint final y devastador. La tensión alcanzó el pico máximo cuando las dos nadadoras se acercaban a la marca de los 80 metros. María estaba ahora a menos de medio cuerpo de distancia de la americana, y el agua a su alrededor parecía hervir con su intensidad y esfuerzo.
El agotamiento era extremo, pero ella lo abrazaba como parte fundamental del plan. Ella visualizó la frase de Sara sobre el río Bravo, no más como un insulto, sino como una línea de llegada moral, un objetivo. La fuerza visceral que solo el orgullo herido puede proporcionar comenzó a fluir, transformando su brazada en una pala que devoraba el agua con una voracidad salvaje e incontrolable. Era el all-in de la Sirenita, el giro decisivo que el guión deportivo estaba esperando ansiosamente. La piscina entera se transformó en un teatro de nervios en carne viva. El público, ahora predominantemente latino en su clamor ensordecedor, rugía con una fuerza unificada, empujando a María hacia adelante con la fuerza del deseo colectivo. A los 90 metros, las cabezas de las dos estaban casi en la misma línea de agua, hombro a hombro. Sara, mirando hacia el lado por primera vez en pánico, percibió el peligro e intentó una última aceleración desesperada, pero sus músculos estaban trabados por la fatiga precoz. María, sumergida en su dolor y determinación, no miraba hacia el lado. Su foco estaba solo en el borde, a pocos metros de distancia, donde la redención final la esperaba. La batalla de voluntades era absoluta y el clímax estaba a solo una brazada de distancia. Los últimos 10 metros fueron un borrón vertiginoso de esfuerzo físico y dolor agudo, narrados en tiempo real por una hinchada que ya no conseguía respirar, totalmente entregada a la emoción. Sara O'Connell, con el rostro crispado por el agotamiento brutal, luchaba con todas sus fuerzas para mantener el liderazgo de una fracción de segundo que se desvanecía. María la Sirenita Torres estaba emparejada y la distancia mínima que la separaba de la americana era tragada a cada brazada poderosa, una réplica. El sonido de la respiración forzada y el batido del agua se mezclaban en un crescendo ensordecedor, aislando a las atletas del ruido externo. Era la hora exacta de liberar el combustible guardado, la furia del insulto transformado en fuerza motriz implacable, exactamente como el plan táctico exigía que fuera ejecutado. A los 95 metros, Sara todavía lideraba la prueba por un cuarto de cuerpo, una ventaja mínima. El público estadounidense, a pesar de la tensión visible, soltó un grito de alivio momentáneo, seguro de la victoria inminente de su campeona. Pero, súbitamente, la cámara subacuática, con claridad cristalina, capturó el momento en que María encontró una reserva de energía visceral, una explosión de potencia que solo quien entrenó contra las corrientes indomables del océano puede poseer. Los dientes de María estaban apretados en una máscara de pura e inquebrantable determinación. No estaba solo nadando, estaba atacando el agua, transformándola en su aliada contra la arrogancia fría de la adversaria, una fuerza de la naturaleza. El ritmo de Sara cedió drásticamente. La fatiga acumulada por la velocidad inicial excesiva la traicionó cruelmente. Intentó mantener la frecuencia de brazadas, pero sus brazos parecían más pesados que plomo, trabados por el cansancio. Del otro lado del carril, el cuerpo de María se convirtió en una flecha disparada. La frecuencia de brazadas aumentó exponencialmente y el impacto de sus manos en el agua era más violento, más desesperado, pero perfectamente coordinado y eficiente. La diferencia de tiempo comenzó a disminuir en milisegundos agonizantes, y las dos cabezas estaban ahora peligrosamente alineadas, casi lado a lado, en un duelo mortal. El foco de la cámara en los últimos 5 metros era puramente sensorial y dramático. Primer plano en la cara de Sara, revelando el pánico fugaz y la incredulidad de estar siendo alcanzada por quien ella despreciaba. Y el primer plano en el gorro de María, que parecía impulsada por la bandera mexicana. El ruido de la multitud era ahora un rugido unificado, una ola sísmica de fervor que hacía temblar las gradas. La lucha era brazada por brazada, gota por gota de agua, donde el músculo y la voluntad disputaban la supremacía final.
y la historia del río Bravo estaba a punto de ser reescrita en el azul claro de la piscina en un clímax apoteósico de emoción. En los metros finales, la prueba se convirtió en un acto de fe pura y esperanza. La hinchada mexicana gritaba «¡Sí se puede!» en una cadencia rítmica que parecía dictar la velocidad de María. La nadadora mexicana cerró los ojos por una fracción de segundo, acordándose de la ofensa y transformándola en la brazada más potente, la brazada de la redención de su vida. El cuerpo de Sara intentó estirarse para tocar la placa, pero la fatiga implacable la limitó. María, sin embargo, parecía encontrar una extensión extra de su cuerpo, un último y desesperado impulso, una fuerza que venía no del músculo agotado, sino del alma indomable y herida por el orgullo. La última brazada, simultánea, desesperada y definitiva. El mundo se congeló en aquel instante de suspensión dramática. La cámara lenta capturó la mano de Sara golpeando el agua. Pero una centésima de segundo antes, la punta de los dedos de María Torres, la sirenita de Baja California, encontró la placa de toque electrónico. El sonido del toque electrónico fue instantáneamente ahogado por el rugido ensordecedor de la multitud. Pero era el sonido más importante de aquella noche, la señal innegable de que la prueba había terminado y la justicia había sido hecha. Un silencio momentáneo y dramático se abatió sobre el gimnasio, como una pausa antes de la explosión. Todos los ojos, de estadounidenses a latinos, se volvieron al unísono hacia el marcador electrónico. El tiempo parecía arrastrarse por una eternidad, hasta que el número 1, iluminado en verde, apareció al lado del nombre, María Torres, México. La explosión de alegría fue instantánea y violenta, un rugido catártico que se tragó el gimnasio, transformando el silencio en caos jubiloso, el grito de victoria que valía más que el oro, valía la honra de una nación entera. Sarah O'Connell paró abruptamente en el carril, jadeante, y miró incrédula el marcador. El choque era visible y paralizante en su rostro, una expresión de incredulidad y humillación pública. La arrogancia se había ahogado en el agua que ella juzgó ser inferior. Tragó el agua que no consiguió vencer, atragantada con el resultado. La sonrisa de superioridad se esfumó, sustituida por una realización amarga. La estrategia de María, la subestimada, había prevalecido sobre su dominio incontestable, y el río Bravo se convirtió en el chiste más amargo que jamás había proferido en público, un precio demasiado caro. María permaneció en el agua por un segundo, inmóvil, absorbiendo el impacto y el choque de la victoria, las lágrimas mezclándose con el cloro de la piscina. El primer plano en su rostro no mostraba la euforia superficial del campeón, sino la pura y profunda emoción de la redención. Levantó la cabeza, buscó la mirada de su entrenador, que lloraba abiertamente de orgullo, y la conexión silenciosa entre los dos era la confirmación de que el plan de resistencia y honra había sido cumplido con perfección. El récord nacional estaba roto y la medalla de oro era el epílogo más glorioso de una historia de lucha y superación. La piscina, antes un escenario de tensión casi insoportable, era ahora un monumento vivo a la superación y al poder de la voluntad. María se levantó del agua, los brazos extendidos en aceptación hacia la hinchada que la idolatraba con fervor. Su cuerpo, agotado y dolorido, cargaba el peso ligero de la victoria. Había transformado la frontera de desprecio en metáfora de conquista, probando que la humildad, cuando aliada al coraje forjado en la adversidad y al orgullo herido, es la única fuerza capaz de derribar el muro de la arrogancia. La sirenita había silenciado para siempre a la muralla. El rugido catártico que barrió el gimnasio tras la confirmación incontestable de la victoria de María no fue un mero aplauso deportivo, fue un grito de liberación moral, un desahogo colectivo de orgullo y una reivindicación histórica. La hinchada mexicana y el público latino en general explotaron en una euforia incontrolable, agitando banderas y abrazándose con la intensidad de quien presencia no solo un triunfo atlético,
sino una justicia emocional profunda y necesaria. La sensación de revancha simbólica era intensa, y el resultado en el marcador era la prueba irrefutable de que el coraje de los subestimados había prevalecido sobre la ostensiva arrogancia del poder hegemónico. El silencio inicial de choque de los estadounidenses fue rápidamente tragado por el clamor unificado de una nación que celebraba la ruptura de un paradigma de dominio, gritando con todas sus fuerzas. En el agua fría de Mindost, la piscina, las lágrimas de María Torres no eran de dolor físico o cansancio extremo, sino de euforia pura y de alivio profundo tras la presión. Levantó la cabeza y vio a su entrenador, que había cruzado el borde, cayendo de rodillas y golpeando el agua en celebración descontrolada, incapaz de contener la emoción sincera. El abrazo mojado y visceral entre los dos simbolizaba la asociación perfecta entre la disciplina táctica y el sueño acariciado, la recompensa de años y años de sacrificio y trabajo arduo. María, en un gesto instintivo y lleno de simbolismo, buscó la bandera mexicana, que le fue entregada inmediatamente por un miembro del equipo. El tejido verde, blanco y rojo, mojado, parecía más pesado y glorioso que la propia medalla que vendría a recibir en el podio. El contraste con Sarah O'Connell era dramático y visible para todos los lentes de las cámaras. La americana, todavía estática en el carril, con los ojos vidriosos y fijos en el marcador que anunciaba su segundo lugar por solo una centésima de segundo, estaba visiblemente atragantada con el amargo resultado. El agua que escupió en un acceso de rabia era una metáfora perfecta para el veneno de la humillación que acababa de ser forzada a tragar públicamente. Su expresión de incredulidad se transformó en amargura fría y resignación. La sonrisa de superioridad había sido borrada por la realidad innegable del talento que ella tanto había desdeñado. La muralla se había desmoronado, no por fuerza bruta, sino por la resiliencia táctica y la fuerza emocional de la Sirenita de Baja California. El impacto simbólico de la victoria fue inmediato y trascendió los carriles de la piscina olímpica. En pocas horas, el río Bravo se transformó, en las redes sociales y en los principales noticieros, de símbolo de división y desprecio en un meme de retribución y de orgullo nacional. Miles de publicaciones viralizaron con el hashtag Nado pelo Río Bravo, burlándose de la promesa arrogante de Sarah y celebrando la victoria moral de la atleta mexicana. La noticia encabezó los titulares principales, no solo en la sección deportiva, sino como una victoria cultural, un momento de reivindicación nacional que resonó por toda América Latina, uniendo a países que se identificaban con la lucha de la humilde contra el poder. La historia se convirtió en un hito. El podio fue un espectáculo de orgullo nacional innegable, vibrante y emocionante. Mientras el himno mexicano era ejecutado, lento y solemne, María cerró los ojos, la medalla de oro pesando en su cuello, sintiendo el peso de aquella música de una forma que nunca había sentido antes. Las lágrimas corrían libremente, esta vez bajo el sonido de su himno, y no del mar o del dolor del entrenamiento. Era el sonido de la consagración, el reconocimiento de que su sacrificio valió la pena más allá del deporte. Aquel oro no era solo suyo, sino de su padre pescador, de su ciudad en Baja California y de todos los latinos que ya se sintieron pequeños y subestimados delante de un poder mayor, un himno de esperanza. La reacción de la prensa internacional fue notablemente dividida. Mientras los medios estadounidenses intentaban minimizar la derrota, clasificándola como un error táctico evitable, la prensa latina y europea celebraba fervorosamente la victoria de la honra y la caída de la arrogancia. El foco estaba en la humanidad palpable de María, en su origen humilde y en la forma ingeniosa como ella utilizó la ofensa como combustible, transformando la adversidad en una fuerza inquebrantable y dirigida. El nombre de la Sirenita
pasó a ser sinónimo inmediato de coraje y superación, una inspiración instantánea y poderosa para millones de jóvenes atletas sin recursos en toda la región. Su victoria probó que el valor no está en la cuna, sino en el coraje. En la zona mixta posprueba, Sarah O'Connell evitó a la prensa a toda costa, tragándose la derrota en un silencio vergonzoso que hablaba más alto que cualquier excusa barata. Se rehusó incluso a saludar a María, un último y patético suspiro de su arrogancia, pero el gesto pasó desapercibido por la euforia de la victoria. María, con la serenidad que le era peculiar, solo sonrió a las cámaras, sosteniendo la bandera con firmeza. Su victoria era tan completa en términos morales que prescindía del reconocimiento de la rival. La justicia emocional había sido servida fría y precisa en el agua de la piscina y no era necesario nada más para validar su triunfo de honra. La victoria tuvo un impacto social concreto e inmediato. El gobierno de Baja California anunció, en cuestión de días, la construcción de una nueva piscina olímpica en su homenaje, un reconocimiento de que el talento no podría más ser forjado solo en el mar abierto, sino que necesitaba apoyo estructural. El sueño de María de dar una vida mejor a su familia se volvía realidad palpable. Ella había probado que el límite no era la falta de estructura, sino la falta de voluntad de luchar, y que la frontera del talento era solo una línea de agua que podía ser cruzada con coraje, disciplina y un corazón determinado a vencer. Aquel momento posprueba consolidó la redención personal y psicológica de María. La ansiedad escénica, su debilidad aparente, había sido exorcizada para siempre de su mente, sustituida por la certeza inquebrantable de su fuerza interior y capacidad. Ya no era solo la chica humilde y desconocida, era la campeona panamericana, la mujer que silenció la arrogancia global con una centésima de segundo de puro esfuerzo y estrategia. La medalla era solo el objeto físico, el verdadero premio era el respeto conquistado y la sensación de deber cumplido con su nación y con su familia. Al dejar el gimnasio olímpico, María era cercada por una multitud de fans eufóricos y llorosos que la cargaban en hombros como una heroína nacional, gritando su nombre. Los flashes de las cámaras eran interminables, pero lo que ella veía, en medio de la multitud, eran los ojos, orgullosos de su padre pescador. La victoria era la prueba final de que la humildad, cuando nutrida por la disciplina y por un propósito mayor, puede no solo desafiar el dominio establecido, sino también redefinir lo que significa ser una verdadera campeona y un símbolo de esperanza para todos los desfavorecidos. El legado de aquella victoria resuena mucho más allá de los titulares deportivos y de los podios, transformándose en una lección moral perenne y poderosa para quien osa soñar contra todas las probabilidades. La jornada épica de María, la Sirenita Torres, es la prueba cabal de que el verdadero e indomable poder no reside en los recursos ilimitados, en las infraestructuras de élite o en la soberanía mediática, sino en la humildad forjada bajo la presión aplastante de la adversidad. Fue la disciplina impuesta por las aguas agitadas del Golfo y no las piscinas climatizadas, la que le dio la resistencia visceral necesaria para superar el agotamiento en los metros finales. La historia de ella es un espejo para millones, reflejando la convicción de que el origen humilde no es una sentencia de fracaso, sino el cimiento sólido para una fuerza inquebrantable, un recordatorio vívido de que el coraje vence siempre al privilegio. El mensaje central y eterno de la final de los 100 metros estilo libre se cristalizó en un concepto simple y directo: la arrogancia siempre se ahoga al final. Sarah O'Connell, con todo su talento innegable y sus vastos recursos, fue víctima de su propia presunción, subestimando la capacidad de reacción feroz de quien tiene la honra herida como motor primario.
La ofensa sobre el río Bravo, destinada solo a humillar públicamente a la rival, terminó siendo el catalizador que transformó una atleta prometedora en una leyenda nacional, convirtiendo la línea de frontera de desprecio en un símbolo glorioso de travesía y conquista. Este triunfo no se mide solo en el color del oro, sino en el cambio de percepción. El talento latinoamericano, cuando desafiado y motivado por un propósito, es capaz de derribar cualquier muro invisible de hegemonía y prejuicio. El impacto colectivo y emocional de esta jornada es inestimable, inyectando un nuevo y poderoso ánimo de orgullo y reivindicación en la identidad latina. La victoria de María no fue un evento aislado en el calendario deportivo, sino la materialización del deseo latente de probar el valor contra el poder establecido, una resonancia perfecta con la lucha diaria de millones de personas. Al levantar la bandera mexicana en aquel podio internacional, ella levantó simbólicamente la esperanza de toda una región, mostrando que la perseverancia y el coraje son monedas universales que pagan la cuenta del éxito merecido. Su historia nos enseña que, cuando el corazón está en llamas por el propósito mayor y la mente está fría por la disciplina táctica, el imposible se vuelve solo una distancia a ser recorrida con la brazada más fuerte y determinada. El cambio personal y la madurez en María es la conclusión más emocionante de su arco narrativo de heroína. La ansiedad escénica, que antes era una debilidad, dio lugar a la convicción inquebrantable de una campeona que se conoce y confía en su fuerza. Se transformó en un icono de resiliencia y foco, y el reconocimiento social que obtuvo le permitió cumplir la promesa de dar una vida mejor a su familia, probando que el deporte, cuando abrazado con pureza de intención, puede ser un agente transformador de la realidad. Su legado final no será solo el récord roto y la medalla, sino la humanidad que exhibió al transformar el desprecio en dignidad, estableciendo un nuevo estándar de conducta para los atletas que se vean en la posición de desafiar a los gigantes. Y así, el épico se cierra en la imagen indeleble de María, la sirenita, que, al tocar la placa electrónica, no solo ganó una carrera reñida, sino que reescribió para siempre la narrativa de su vida y de su pueblo. La arrogancia helada de la adversaria fue tragada al final por el agua que ella juzgó ser un obstáculo menor. La frase final, la lección moral que queda para todos nosotros, es que la verdadera fuerza no reside en aquello que nos es dado por el nacimiento o por la fortuna, sino en aquello que conquistamos con el dolor del sacrificio y la determinación implacable. La frontera, al final de cuentas, es solo el lugar donde los humildes prueban su coraje y donde los arrogantes tienen que volver nadando. Recuérdenlo siempre. La disciplina, forjada en la adversidad, es siempre la medalla más pesada.